y ya terminar lo que hace falta. Estamos en la última etapa ya de todo esto, terminando la cosa de tecnologías inalámbricas, un poco la cuestión de internet. Vamos a ver. Lo que sí es que no sé, honestamente, no he preguntado si el día de mañana va a haber, podemos seguir trabajando. En teoría, sé que mañana recién realmente me doy cuenta que es 24 de mayo, y 24 de mayo es feriado. Si alguien tiene acceso al listado de los feriados que regularmente se publica el gobierno, entendería que este feriado se pasa para el día lunes, ¿no? Pero no estoy seguro, honestamente, de ese tema. De pronto, para los que ya estén escuchando, pues bien igual valdría consultar. Yo en este instante le voy a preguntar a Paulita por ese tema, ¿no? Y para confirmar si se trabaja o no mañana, si tenemos una clase o no. Buenos días de nuevo con todos. No sé si ya me están escuchando con normalidad, sin problemas. Sí, ingeniero, buenos días. Ya, ¿qué tal, Jonathan? Entonces, eso, bien. Anoche nos quedamos hasta este tema de... Bueno, vimos en general o en esencia, un resumen, mejor dicho, vimos toda la cuestión de las generaciones de tecnologías inalámbricas móviles. Realmente el tema inalámbrico es móvil per se, por defecto es móvil, ¿no? Tiene que ver con esto de la movilidad, la disponibilidad en cualquier lugar. Eso es un poco la ubicuidad. Entonces, ya vimos todo este tema, de 4G, que es realmente la generación que estamos viviendo, y 5G, que posiblemente se termine de implementar en unos cuantos años, dependiendo de lo que suceda, ¿no?, a partir de ahora. No sé si alguien tenga de pronto algún comentario, alguna acotación al respecto. Yo tengo un comentario sobre la noticia que salió de que supuestamente la tecnología 5G estaba aportando a la propagación de este virus, pero creo que eso es mentira. Y ya pues eso quería decir nomás. Ah, la verdad es que sí, no recuerdo honestamente quién fue creo que fue Gaby, que comentaba sobre el tema de enfermedades, algo, cáncer. Honestamente, yo soy muy escéptico de esas cosas, ¿no? O sea, si no hay un sustento de por medio para decir que las cosas realmente nos hacen muy mal o nos generan mucho daño, honestamente no soy de creer. Pero también es cierto que es bueno dejar abierto el debate para esas cosas, ¿no? Ahora, que el 5G sea un ente, un medio de contagio peor del COVID, no, realmente no tiene mucha cabida, no tiene mucha cabida eso ahora, ¿no? Pero bueno, en el mundo pasa de todo. Siempre los fake news están a la orden del día ahora. Las falsas noticias y cualquier cosa siempre está presente con tal de causar sensacionalismo, generar pánico. Entonces, hay de todo, ¿no? Honestamente, yo soy muy creyente de la cosa técnica, científica. Honestamente lo digo, ¿no? Entonces, digamos que como que si no hay manual, no sirve. O sea, digamos, si no tengo el manual, bueno, no puedo creer en otra cosa. Entonces, lo reconozco mucho al respecto, ¿no? Entonces, ya nada, la tecnología por lo general, siendo muy filosófica, muy humanista, la tecnología regularmente lo que hace es mejorarnos o facilitarnos las cosas. Que nosotros también como seres humanos destruyamos o desbaratemos todo lo que nos rodea, eso también es verdad, ¿no? Pero bueno, ya ahora que hay un poco más de compañeros, entonces bueno. Lo que nos falta para cerrar ya este curso es ya tocar el tema de avances de Internet y un tema extra que decidí meterlo. Estos dos temas son extras, puedo así decirlo. Pero QoS sí es una cuestión importante en el tema de telecomunicaciones. Yo no sé si más adelante tengan ustedes una materia en la que vean, qué sé yo, sobre redes IP, velocidades, calidad de servicio. No lo sé.
Pero creo que sí es buena idea tocar este tipo de cosas porque al final del día les dan un panorama un poquito más amplio de las cosas. Entonces, avances en el Internet, bueno, no necesariamente es algo específicamente técnico, pero es una cosa más como de debate, como para ponernos un poco más al día de lo que está ocurriendo. Un tema como más como para pensar, ¿no? Más como filosófico, por así decirlo. Y QoS, que sí es una cosa más técnica, bueno, así mismo es un tema, lo voy a mencionar de manera muy superficial. No se va a profundizar porque esa no es la intención. A pesar de que también es una estrategia importante para mejorar o buscar beneficios en los enlaces, ¿no? Así que bueno, si ya están todos terminando de desayunar, honestamente me agarró el día, hoy sí me quedé, las 2 últimas semanas han sido bien agitadas y creo que ya me está venciendo la edad también, que ya digo, no soy tan viejo, ahora apenas voy a cumplir 38, pero ya el cansancio ya me puede muchas cosas, honestamente ya me levanto a las 6, pero ya sigo durmiendo y ya me voy a levantar, y cuando digo me voy a levantar en media hora, ya son las 8. Entonces, hoy día me volví a pasar esto, que me levanté un poquito tarde, desayuné, preparé el desayuno rápido y ya estuve listo. Pero, estuvimos a la hora como tal, ¿no? A la hora precisa, pero igual se sentí que anduve muy a la pura. Bien, avances en el Internet. Un momento, tenía algo que enseñarles antes de que me olvide. Perdón, voy a pausar esto para ver la cámara. Vean, por aquí tengo este es un transceiver, ¿no? Retomando un poco la cuestión de los medios de transmisión. Este es un transceiver donde yo recibo un medio, es un convertidor. Yo recibo conexión de fibra y saco a una Ethernet. Entonces, por aquí estos que tengo me deben servir. Sí, aquí están. Incluso con los conectores. Y esto, bueno, es un Tropatch con otro tipo de conectores, los BNC, que por ahí los mencionamos. No sé si los alcanzan a ver. Hola. Ese fondo, voy a tener que quitarlo. Anoche estuve jugando con los fondos y quedó uno por ahí. No sé si todos vieron esto, ¿no? Sí, yo sí. Ya, este es un Sí, se transceiver. ve. Este es el transceiver, un convertidor de fibra a UTP. Este ya es un transceiver un poquito viejito, porque solamente era de 100 bases fibra, 100 bases FX a 10, 100 bases TX. Entonces, FX fibra y TX Ethernet. Entonces, todavía sirve, si alguien algún rato lo necesita, pues bueno, está a la venta. Muy cómodas cuotas. Entonces, por aquí está este transceiver, debe ser de alguna cosa que hice alguna vez. Y me quedó, está bueno, ¿no? Está bueno. Entonces, no sé, honestamente, lo encontré hace una semana y piquito, entonces quedé que les iba bueno, esta semana creo que les comenté que iba a realmente enseñarles, ¿no? Entonces hablamos sobre esta cuestión de los medios, cómo se convierten, y esto es un elemento importante en telecomunicaciones. Los van a encontrar en muchos lados, los van a encontrar instalados. Entonces, a pesar de que puedan recibir por ahí fibra directamente a su router, pero sí van a encontrarse un transceiver por algún lado. Y bueno, como les decía, este es el patch que tiene estos conectores doble y que tiene salida a BNC. Hay 2 conectores en el mismo cable, 2 tipos. Entonces, uno posiblemente entre aquí y estos vienen de alguna bandeja. Por lo general funciona así el tipo. Bueno, entonces para continuar, espero hayan visto ese tema, vamos a regresar a esto del internet. Bien. El avance en las telecomunicaciones está dictado específicamente por la eficiencia y el costo que representa el acceder o conectarse por parte de nosotros y las empresas, y la forma en que se procesa la información en el Internet. Entonces, eso es algo importante y clave, ¿no? Aquí está algo que ya nosotros hemos hablado, que a día de hoy la infraestructura está totalmente basada en el protocolo IP. Aun cuando todavía existan plataformas o servicios que operen, he puesto 2 veces todavía, que todavía operen en el esquema de conmutación por circuitos. Es cierto, todavía la conmutación circuital es un tema, la conmutación circuital es un tema que existe como tal, porque físicamente
sí, tenemos todavía ese tema. Las instalaciones siguen siendo por circuitos, físicamente hablando, pero a nivel interno ya no opera así la transmisión, todo es a través de conmutación por paquetes. Entonces, la clave, el centro para la operación y el cambio que ha habido es el protocolo IP. El protocolo IP definitivamente es lo que manda de ahí, ¿no? Entonces, eso es como para tenerlo. Ya se mencionó anteriormente, ¿no? Pero ahora estamos viviendo ya formamos parte de la conmutación de paquetes hace algunos años atrás. No sé si tienen alguna pregunta al respecto, alguna inquietud. Creería que no. Bien. Esta transición obviamente ha impactado por completo las telecomunicaciones e informática, incluso en lo económico y social. A día de hoy, como yo les he puesto ahí, en plena pandemia, gracias a esos avances se han modificado nuestras actividades diarias. Y eso es un tema inevitable, o sea, que está presente con nosotros, ¿no? Precisamente, o qué pasaría, o qué hubiera pasado si esta pandemia hubiera ocurrido 30 años atrás. Estuviéramos totalmente aislados, utilizando y consumiendo los medios convencionales, o sea, medios por circuitos, por así decirlo, es decir, radio, televisión, qué sé yo. Hablemos de 30 años atrás. Entonces, o quizás 20, cuando recién estaba empezando a evolucionar este tema, el comunicarse ampliamente con todo el mundo hubiera sido, sí, exclusivo de unos pocos, no hubiera sido posible para todos. Entonces, los avances justamente del tema de telecomunicaciones e informática es lo que ha permitido que a día de hoy nuestra forma de hacer las cosas haya cambiado de alguna forma y ya no funcionamos de la misma manera que en la que estábamos trabajando o veníamos haciendo las cosas regularmente, ¿no? Entonces, sin duda alguna, nosotros estamos en una época en la que ya sin las telecomunicaciones literalmente no podemos hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, yo veía un mensaje ahora temprano que todos creo que somos víctimas de esto de ahora, ¿no? Que literalmente estamos siendo improductivos a día de hoy, ¿no? Pero estamos de la forma como se hacían las cosas hasta hace poco, ¿no? Pero la verdad es que ese mundo como tal, como lo conocíamos, ya se acabó. Esa es la realidad, ¿no? Quizás puede sonar un poquito, no sé, negativo, pesimista, pero la verdad es que la forma como se hacían las cosas ya cambiaron. Tenemos que modificar nuestra forma de vida en vista de lo que ha ocurrido, ¿no? Quizás algún rato haya una vacuna para esto. Trato de ser lo más realista posible. Honestamente, eso no va a ocurrir. Al menos por ahora. Al menos, y que se tenga en un año, quizás. O sea, todos sabemos que las investigaciones de verdad resultados no se tienen en un año, en 2 años. O sea, eso toma 5 años, 10 años. Y en el mejor de los casos, siendo totalmente exitosos, hasta 30 años. Entonces, claro que ahora hay una cantidad de información disponible y cosas que pueden acelerar esos procesos, pero los resultados a veces no son los deseados. Entonces, honestamente, creería que, así como el VIH no ha podido ser erradicado. O sea, quizás otras enfermedades sí, pero el COVID no creo que se vaya a librar o nos vayamos a librar del COVID muy temprano. Va a tardar bastante, por no decir que se va a quedar con nosotros, ¿no? Entonces, para aquellos, espero que aquí no haya de esos que apoyaban el mundo sin vacunas, pues bueno, ahora estamos viviendo una época sin vacunas, a ver si pueden sobrevivir todos esos que hacían barra porque no se ponían a las vacunas. Ahora estamos en un mundo en el que no hay una vacuna para una enfermedad, a ver si cuando se enfermen y no les suceda nada, pues bueno, se acuerden de su falsa pelea. Y que también estamos en una época en la que estamos intentando trabajar, no es que se está trabajando de casa, o sea, estamos intentando hacer algo. Y en este caso mío particular, estoy tratando de enseñarles, no de la forma quizás la más óptima, la más adecuada, porque no estábamos preparados, no estaba acostumbrado honestamente a eso de estar allá.
en el día a día. Igual el aburrimiento no se lo iban a quitar, porque igual iban a estar en el curso aburridos, durmiéndose, yo poniéndoles por ahí tareas, mandándoles tareas, pero igual se iban a aburrir. La ventaja es que ahora están aburridos de alguna forma en casa, y están desayunando incluso ahorita, pueden estar desayunando y no pasa nada, o haciendo otras cosas, entonces no pasa nada, eso es lo chévere. Y regresando al tema como tal, pues bueno, gracias a esta cuestión de las tecnologías, a este impacto que ha habido en el avance que ha habido en las telecomunicaciones, vivimos en una época en la que estamos hiperconectados. Estamos totalmente conectados. Aquí este celular no es activado el micrófono y yo supongo que más tarde me va a estar recomendando cosas de las que ya he hablado, porque por lo general me recomienda cosas de las que ya hablé. Que hoy día amaneció con noticias del COVID, cosas de telecomunicaciones, cosas de código fuente. O sea, qué maravilla. Entonces, eso es lo malo del estar hiperconectados al día de hoy. Ya se rompió ese tema de la privacidad, se ha roto bastante. Pero bueno, ¿qué es el Internet? Ustedes conocen de qué se trata de sobra, o sea, o al menos, o bueno, algo así, se tiene una idea, ¿no? ¿Qué es el Internet? Pues bueno, es una matriz global de redes de computadoras, ¿no? Y dispositivos conectados que todos usan el protocolo IP. Es la única forma de comunicarse. Incluso existe un día representativo en el que se festeja el 17 de mayo de cada año. Siendo honestos, me olvidé la semana pasada de decirles, y yo tuiteé ese día, mandé unos mensajes en el Twitter sobre el día del Internet, y estaba con ustedes cuando mandé un mensaje, y ¿por qué me olvidé? Me olvidé de decir, como a veces me pasa. Entonces, el 17 de mayo es el día en que se celebra o se representa la existencia del Internet como tal. Preguntas al respecto. Sí sabían lo del 17 de mayo, ¿no? No, para mí es nuevo. ¿Cómo? Sí sabemos que es el Internet también. Para mí es nuevo. Broma. Ya, entonces, sí, el 17 de mayo es así como hay otras, el Día del Programador, un montón de novelerías más. Este es el más representativo al final del día, ¿no? Porque el 17 de mayo es el que se lo reconoce ampliamente a nivel mundial como el día en que hay que reconocer que tenemos Internet, ¿ya? Ese es el Dios omnipresente que tenemos en todos lados. Los orígenes. En el año 69, el DoD, Department of Defense, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, crea el proyecto ARPANET. Esto lo conocemos creo que ya de sobra. Hay muchas películas que han tratado el tema, que bueno, nos han creado un montón de ideas sobre el tema. Entonces, no hay mucho detalle que dar al respecto, ¿no? Pero esto es un poco para que conozcan. El ARPANET tuvo originalmente 4 nodos. La Universidad de Stanford, la Universidad de California, la UCLA, la Universidad de California en Santa Bárbara, la USSB, y la Universidad de Utah. 4 universidades importantes. Y si se dan cuenta, de alguna u otra forma, son ciudades que están en la costa oeste de los Estados Unidos, de donde literalmente nace todo el boom de las tecnologías, o sea, de la tecnología como tal. Entonces, hay algo que resaltar y que lastimosamente nos obliga a hablar de estas cosas, que no me gusta hablarlas, pero es cierto que cuando la política y la educación se juntan para buscar fines comunes y beneficiosos de manera general, hay resultados buenos. Y eso es una muestra de lo que, por ejemplo, el gobierno americano, o norteamericano, perdón, ha hecho, ¿no? Esas son las cosas, perdón, porque aquí tengo un nuevo visitante, una paloma que llega por acá. Si escuchan un tutur de no sé cuánto que hacen estos pájaros, bueno, también nos está acompañando en clase. Qué maravilloso esto. Ya mismo pasa el señor de los guineos, por si les interesa. Entonces, qué bestia esto de dar clases casi al aire libre, tenemos de todo. Bueno, eso es un poco lo interesante de cuando hay apoyo del gobierno, por ejemplo, y pensando, claro, ellos habrán tenido sus intereses, como todo el mundo, como todos tenemos nuestros intereses al final del día. Pero lo importante quizás de todo esto es que cuando esos intereses sean oscuros o claros, por así decirlo, terminan generando una suerte de, oh, esto puede resultar en algo mejor y más beneficioso, impulsemos. No es que estoy justificando que pueda haber algo malo detrás de eso y que hay que apoyarlo, no.
a lo que voy es que este es un caso bastante particular, ¿no? Y eso es lo típico en la forma de proceder de las sociedades más avanzadas y sobre todo los Estados Unidos. Lo reconozco abiertamente, soy un ferviente admirador de la forma americana, del American Way, ¿no? Pero claro, tiene muchas cosas malas, ¿no? Pero entre esas cosas siempre están metidas, entre las cosas buenas, por lo general está la investigación de por medio. Y ahí está una muestra. Tenemos las 4 universidades que se mencionaron y han creado, ellas fueron las creadoras, las impulsoras de todo esto que tenemos a día de hoy, ¿no? Entonces, ese ARPANET se llamaba Advanced Research Projects Agency Network, la agencia, la agencia de la red de proyectos de investigaciones avanzadas. Entonces, eso era el famoso ARPANET. Ese es un mapa lógico de ARPANET en marzo del 77. Eso es un esquema lógico, ¿no? Alguien hizo ese diagrama. Yo les voy a poner en las referencias al final. Cuando ya suba todo el archivo, podrán ver las referencias de las cosas que he consultado, las cosas que he recopilado para poder poner acá. La mayoría de las cosas de las que hemos hablado aquí son conocimientos generales, o que en este caso uno los tiene por su experiencia, por lo que ha leído, y lo que uno trata es de reforzar y de recopilar de otros lados para asentar o aseverar algo. O sea, lo que yo considero, estoy aseverando lo que es cierto con fuentes de otros lados, ¿no? Eso es lo que he hecho más o menos aquí para presentarles a ustedes, ¿no? Espero que les vaya sirviendo o que les sirva algún rato, al menos como conocimiento general, toda esta letanía de cosas que hemos hablado en estas 3 semanas hasta ahora, ¿no? Pero bueno, regresando a la vaca, ese es un mapa lógico de ARPANET en marzo del 77, ¿no? Y aquí se aprecian sistemas como los PDPs, eran los DECs, eran unas cosas enormes, maravillosas, los UNIVACs, si conocen la historia de las telecomunicaciones y de la informática, ahí hay cosas bastante importantes e interesantes que han asentado, dejaron las bases de lo que tenemos a día de hoy, ¿no? Realmente para mí hubiera sido un gusto ver un PDP funcionando, haciéndolo funcionar, una UNIVAC, hubiera sido maravilloso. Bien. No sé, ¿sí aprecian bien el mapa o no? No sé si se aprecia bien. Cuidado, se atoran por si acaso. No, sí, sí se ve bien. Haciéndolo zoom se puede hacer un poco. Ya. Ese es el mapa físico como originalmente estaba. Acá está el estado de Utah y aquí está California, ¿no? O sea, ya sabemos qué viene, qué hay allá realmente, ¿no? Pero si se dan cuenta, ese fue el eje principal, el eje del mal, se podría decir, de lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces, ahí se dio inicio a muchas cosas. Ese es el crecimiento de la red global, un poco desde, digamos, de los mediados de los 90, millones de usuarios, ¿no? Aquí estimo yo, por ejemplo, en esa época, qué sé yo, unos 40 millones o unos 35 millones de usuarios en los Estados Unidos. Y en el resto del mundo creo que no llegaban ni a los 10 millones, quizás 9 millones en el resto del mundo, ¿no? No todo el mundo podía acceder. Entonces, yo, por ejemplo, mi primer acercamiento con el Internet fue por aquí, por el 96. Y sí, 96. Y claro, utilizando una línea telefónica y no sé qué, ahí 97, 98. Ya, ahí uno va como que ingresando más. No era del día a día, ¿no? Pero uno ya tenía acceso de forma más cotidiana, por así decirlo, ¿no? No era lo normal, era lo inusual, por no decir normal, era lo inusual, pero era algo relativo, ¿no? Ese es un mapa global del Internet. Ahí no se aprecia muy bien, lastimosamente. Es un mapa pagado. Para poderlo tener al detalle hay que pagar. Uno puede pedir la versión impresa que cuesta $250, le llega a uno a la casa, llega un mapa enrollado, eso es como un tremendo cartel, una publicidad enorme, llega un tubo plástico y vienen ahí enrollados varios mapas. El más importante de todos, el que más impacta es este que está acá arriba, ¿no? Que muestra las conexiones. Hay un sitio que se llama Telegeography, que es bastante importante, para revisar cosas sobre tecnología. Yo les voy a poner las referencias para que ustedes también puedan entrar y revisar. Entonces, aquí no se aprecia realmente, ¿no? Pero hay cosas muy interesantes. Yo he visto los mapas en alta resolución
que en ciertas redes se comparten, no están disponibles, lastimosamente vienen con protección por copia, y si uno se quiere llevar el archivo no lo puede después abrir porque tiene otras, tiene ciertas protecciones, lastimosamente. Entonces, porque es un trabajo interesante el que esta gente hace para tener eso actualizado, que es muy complejo realmente tener actualizado ese tipo de mapas. Ahí está el sitio web, ¿no? Telegeography.com Global Internet Map. Realmente en Telegeography hay un montón de cosas más que no solamente sobre Internet. Hay algunas ramas del conocimiento, pero obviamente la que más resalta es esta, la del Global Internet Map. De hecho, hay sobre tecnologías, hay otros mapas, ¿no? Entonces, obviamente el escenario de telecomunicaciones, ya retomando el tema de estudio, ha cambiado y seguirá cambiando. Entonces, y aún hace falta mucho por hacer porque nosotros tenemos una disparidad socioeconómica terrible. No en el mundo, obviamente, es clara. Y aquí se está haciendo evidente, a pesar de que tenemos, en teoría, estamos hiperconectados, ahora es muy evidente en este país, inestable y muy dispar, como siempre ha sido. Es evidente esto de las tres clases sociales que no se termina de eliminar. Que hay la clase baja, la clase media, la clase pobre. Entonces, las clases más desfavorecidas, a pesar de que de alguna u otra forma no deja de haber en esas familias, no dejan de tener un teléfono móvil, a pesar de estar conectados, no gozan tampoco de ciertas herramientas como para poder usar. Entonces dependen de otras cosas para poder acceder al Internet. Y lo que regularmente les sirve a ellos es la conexión celular. Entonces, ¿por qué? Porque los operadores no llegan hasta ciertos lugares con sus conexiones físicas. Entonces, de pronto lo máximo que tienen es un teléfono para conectarse al Internet. Y eso no significa igualdad en el tema del acceso a la tecnología, ¿no? Porque yo puedo tener un dispositivo para poder acceder a estos servicios, pero no necesariamente puedo aprovechar al máximo todos esos servicios. Pero bueno, eso es un poco la muestra del potencial del Internet. ¿Cuántos años le tomó tener 50 millones de audiencia a esos medios, ¿no? La radio se tardó 38 años, hay ese estudio en el Teledesk, pero realmente un poquito más. La radio se tardó un poquito más, o sea, estuvo entre unos 45 años aproximadamente para asentarse por completo y tener 50 millones de personas escuchándolo. 50 millones, que es nada a día de hoy, ¿no? Los PCs se tardaron 16 años. Ese sí es realmente un valor muy cercano a la realidad, ¿no? Entre 15 y 16 años, porque es cierto, empieza el boom en los Estados Unidos, porque ahí comenzó el boom de las computadoras personales, y ahí fue el nicho más grande para iniciarse en el mundo, para captar más audiencia, fue ahí. De ahí, como se vio que era tan bueno y tan eficiente esto, decir, uy, mi tener un equipo que servirme mucho, mira, no querer tú, y se regó este tema, ¿no? Entonces, acá nosotros, mira, acá los gringuitos tienen estas cosas que le dicen computadoras, mira qué chévere, un televisor, bla, bla, bla. Asumo yo que así comenzó todo el tema, ¿no? Y empezó a expandirse, pero realmente ese es un lapso de tiempo bastante pequeño en el que realmente hizo boom. Ese periodo está entre el año 1980 hasta 1995. Incluso hasta menos podría decirse. O sea, creería que 16 años es como que mucho. Quizás unos 14 años, unos 12 años realmente tardó para captar esa audiencia. Y hablando solo de Estados Unidos. La televisión obviamente fue en menor tiempo porque pudo llegar mucho más rápido. Ya habían otros medios de telecomunicaciones. Se aprovechó más rápido, ¿no? Pero indistintamente de eso, haciendo un análisis un poco diferente, a pesar de que la televisión tomó menos años en captar más audiencia y los PCs demoraron un poquito más, solo un poquitito más, realmente no hay nada que supere a la computación y a las telecomunicaciones. O sea, realmente es lo que más rápido ha crecido en el mundo, lo que más rápido avanzó. Quizás haciendo un poco la relación en años a nuestra evolución,
Si a nosotros nos ha costado miles de años en evolucionar a lo que somos a día de hoy, o sea, esto que te les está hablando, es igual, para eso evolucionó tanto la humanidad, para que nos esté hablando cualquier cosa. Bueno, sí, lastimosamente sí. Entonces, las telecomunicaciones han, llevándole un poco esa línea de tiempo, le ha tomado, ¿qué? Ni 50 años. O sea, es nada realmente. Haciéndolo en una escala mucho más grande, podría decirse que en el nivel de evolución del ser humano, quizás lo que podría representar a esa evolución de las telecomunicaciones y la informática son 50 años. O sea, evolucionó brutalmente, terriblemente rápido. Y hay una muestra, ¿no? El Internet a duras penas demoró 4 años en captar 50 millones de audiencias. Claro, realmente hablando del mercado norteamericano, ¿no? Pero, pero ya llevado eso al mundo real, hay unos mapas más adelante que muestran eso. Y es la verdad, evolucionó tan rápido y captó gente tan rápido que no hay ninguna otra cosa que los iguales, ¿no? Sí tienen clara esa parte, ¿no? Esto es más pura filosofía. ¿Alguien que quiera acotar algo al respecto? Preguntas. No hay. O sea, todo. Ese es otro sitio que funcionaba hasta el año 2011. O sea, sigue activo. Se llama el mapa del Internet. Pero hasta donde sé, y sí lo ocupé alguna vez, el sitio antes se llamaba opte.org y era una herramienta, incluso, o sea, es una herramienta que se usa para hacer gráficas de red, o sea, mostrar en nivel gráfico cómo están conectados los dispositivos, ¿no? Entonces, el core para el núcleo que se utilizaba para ese sitio web era Opte, esa herramienta que se llama Opte. Entonces, OPTE. Entonces, ese sitio web, perdón, esa herramienta se utilizaba para el graficado o el dibujo de los dispositivos, ¿no? Sigue siendo una herramienta, realmente. El mapa como tal, que está hasta el año 2011, no hay más. No hay nada más. Es realmente costoso. Es un proyecto open source. Si no hay apoyo, pues bueno, es difícil poner a funcionar ese tipo de cosas. Incluso el sitio web aparentemente, yo les voy a pasar en el chat, a día de hoy pareciera que está caído, pero es el sitio principal nomás, porque el mismo sitio, si ustedes acceden a Maps, sí está disponible. Y ahí está el proyecto. El Opte se puede bajar aparte, instalarlo, y para hacer cosas de monitoreo y ese tipo de locuras es súper interesante. Sí lo utilicé alguna vez. Entonces, bueno, aquí se mostraba, hay una radiografía hasta el año 2011 de los sitios más representativos a nivel mundial y los dominios. Yo en esa época tenía un dominio X de alguna cosa que estaba haciendo y sí, lo podía encontrar. Ya no lo probé ayer o antes de ayer que estaba arreglando un poco esto, no lo busqué. Debería aparecer ahí en ese listado. Ya, pero es una radiografía del mapa del Internet hasta el 2011. Han pasado 9 años y el crecimiento en 9 años es como si hubieran pasado 75 en la vida real. Entonces, hay demasiados cambios. Yahoo ya no es lo que era hasta esa época. YouTube ya es parte de Google, entonces deberían los dos estar mezclados. El famoso Live tampoco ya no es que es lo mismo que antes. Facebook incluso debe estar más grande, está omnipresente, lo tenemos en el WhatsApp, a pesar de que yo no uso Facebook, lo tengo en el WhatsApp, así que es lo mismo que nada. Entonces, debería estar Twitter, no está por aquí, debe estar por ahí, quizás un puntito más pequeño, podrían buscarlo. Entonces, eso es lo que hay. Ese es otro mapa, perdón, que muestra el cableado, están invertidos están invertidos los continentes, ¿no? Pero si se muestra, es lo que ya hemos visto. Estas son las conexiones principales, no hay más del Internet. Por ahí pasa todo el tráfico, incluso nuestro tráfico de hoy está viajando por acá. O sea, por acá se está yendo a algún lado, ¿no? Estamos yendo a Estados Unidos, no creo que estamos yendo hasta Europa. De ley estamos yendo a Estados Unidos y está regresando. O sea, es una cosa medio ridícula, porque estando aquí no deberíamos irnos hasta allá y luego volver, ¿no? Hay más demora, pero como todo viaja a la velocidad de la luz, pues bueno, es imperceptible para nosotros. De hecho, ni nos enteramos. Creemos que estamos aquí conectados realmente, pero la realidad es que estamos utilizando servicios que están en Estados Unidos, ¿no? Entonces, vean que por acá aparecen unos cablecitos que llegan a Ecuador, ¿no?
pero el núcleo principal está aquí en los Estados Unidos. Y de ahí todo sale para Europa, ya, para los principales países. Inglaterra, que es el segundo al mando, por así decirlo, y ahí está Francia, y ahí están otros, está España, ahí están otros países que son los que gobiernan en el Internet. Y que es muy importante realmente gobernar en el Internet a día de hoy. Este es el mapa del cableado submarino, ya eso también lo conversamos anteriormente. Entonces, esto es un poco la muestra de la importancia que hay a día de hoy. Lo importante que es la información, la data. Este es un mapeo al año 2016, hace 4 años. Quizás no ha cambiado mucho, que no es que se tienden fibras todos los días, ¿no? Todavía es posible que haya al menos el 98 o 99% de ese mapa se mantenga. Es lo más probable. Quizás hay o quizás un 95%, ya dejemos un 5% en el que sí han habido cambios de fibra, ¿no? Podría ser, hubo un caso muy particular en Egipto, no sé si lo escucharon, Egipto hubo una época, en un año en particular, en que fue cortado, aislado totalmente del Internet, ¿no? Bueno, eso es por una razón por ahí aparentemente política. Siria, por ejemplo, Siria es una ciudad que está totalmente desconectada ahorita del Internet. Bueno, tenía un nodo que se conectaba a Turquía, pero no sé a día de hoy qué pasará con el tema de la guerra y todo eso. Entiendo yo que está aislada. Es más, podríamos revisar los propios mapas para ver qué dicen de ese tema. Entonces, quizás por ahí ha cambiado un poco. Por eso creería que el 98% del mapa se mantiene. Preguntas al respecto. ¿Conocían de estas cosas anteriormente? ¿Las habían visto? Pregunto. Pregunta de examen, y al que le responden no da examen. Algunos mapas, sí, el OPT, ese yo sí recuerdo alguna vez haberlo también utilizado, así como usted dice, por temas educativos, pero de ahí no le había seguido el ritmo. Y los mapas de conexión también sí los había también Ya, visto. chévere, Uno, me alegro. por ejemplo, Chéverísimo. Ya, eso. Ese es otro mapa del population, de la penetración en la población, y la población del Internet, ¿no? Básicamente. Entonces, si el mapa estuviera hecho de esta forma, bueno, en nuestro mapa mundi sería así, ¿no? Un poco la penetración de los usuarios. Creo que ese mapa está en 2011 también. Está bastante viejito, pero igual ahí está el enlace, el Data World Bank, el Banco Mundial. Ellos también son una fuente de información importante, ¿no? Siempre es bueno andar consultando estas cosas o revisándolas de vez en cuando, porque así nos mantenemos al día de muchas cosas, ¿no? Es importante. ¿Cuánto quisiera yo que aquí en nuestro país hubieran este tipo de cosas? Hay gente que ha tenido iniciativas y todo el tema, pero la verdad es que somos muy poco de apreciar lo que se hace aquí mismo. Y no valoramos lo que se hace aquí. Hay mucha gente que ha hecho aportes importantes, pero preferimos lo que viene de afuera. Por eso es que es bueno, a veces creo que es mejor publicar la información en inglés, porque es la única forma que te van a hacer caso. Entonces, el World Bank tiene buena información. Tiene incluso una TSDB, una base de datos de serie de tiempos, para revisar montones de cosas. Tiene referencias geoespaciales, un montón de cosas súper interesantes que tiene el World Bank. Entonces, una de esas es esta. Debería estar actualizado el mapa. Yo aquí sí voy a ser honesto, tengo algunos años que no reviso eso, ha sido por cosas muy particulares, pero creería que debe estar un poquito más actualizado. Pero la verdad es que es bastante razonable, ¿no? Estos son los países que más tienen conexión al Internet. Vean, China, incluso se come a Rusia, que Rusia es el segundo país más grande del mundo. Si así se hicieran los países en base a la penetración y población que existe en el Internet, ese que sería nuestro mapa mundi. Pero vean, ventajosamente en Latinoamérica, a pesar de nuestros problemas, nos mantenemos en un nivel promedio, o sea, somos mediocres, lastimosamente. Ya, lastimosamente, sé que en algún momento esto va a cambiar, quizás va a cambiar, pero sí depende de nosotros hacer este tipo de mejoras, ¿no? Pero lo importante y lo resaltable es que estamos
no estamos tampoco tan mal en cuanto a la conexión, ¿no? En cuanto a la penetración del Internet, ¿no? A pesar de que somos el patio trasero del mundo, lastimosamente, esa es la realidad, somos el patio trasero del mundo, sí hay potencias aquí en el cono sur, hay que reconocerlo. Brasil, Argentina, son países que empujan, ayudan a empujar el tren, el vagón, el último vagón en el que estamos. Y bueno, sería el penúltimo, porque lastimosamente en África también hay mucha desigualdad. Entonces, eso hace de alguna forma de que nuestro mapa, si se dan cuenta, es muy parecido al físico. O sea, es muy parecido a lo que tenemos físicamente, ¿no? Y arriba en el norte, claro, el pez más gordo sigue siendo Estados Unidos. E incluso Canadá, que al ser un país avanzado, el primer mundo, claro, tampoco el tema geográfico no representa específicamente el nivel de población que hay, ¿no? Canadá es un país grande en dimensiones, pero no en todo el país se puede habitar, ¿no? Porque hay muchas montañas, hay mucho frío, entonces hay lugares del país que no son habitables. Entonces, eso es un poco la población. Pero quizás debería ser un poquito más grande el tema, ¿no? Hay otros aspectos. Entonces, de ahí, si ustedes se dan cuenta, Gran Bretaña, bueno, una isla sobrepoblada de conexiones al Internet. Está Alemania, está Holanda, Dinamarca, bueno, Dinamarca no mucho, Holanda, Francia, España, son los que gobiernan, los que mandan. Y China, obviamente, es mucho más poderosa en consumo y penetración del Internet. Ya sabemos por qué. De ellos han salido, se les echa la culpa de que por ellos tenemos el COVID. Puede ser, podría ser. Yo no puedo asegurar que los chinos son directamente culpables de todo lo que nos ha pasado. Sí, por cómo manejaron el tema del COVID. De eso sí son responsables. Pero no tienen la culpa de que por ellos tengamos el virus. No es el virus chino, como dicen. No, nada que ver. O sea, sí son responsables de la forma como manejaron las cosas. Quizás hay un poco de corresponsabilidad en eso, pero hay que decir que por ellos específicamente, por ellos son los culpables y hay que estigmatizarlos, no. Pero bueno, eso es un poco el tema, ¿no? Japón, siendo Japón, es una isla pequeña, pero vean, es una cosa enorme en consumo. Corea, si se dan cuenta, no estoy seguro de que Corea esté contemplada, bueno, posiblemente sean las dos Coreas, ya, pero quizás se trate solo de Corea del Sur. No lo he revisado, honestamente. ¿Cómo es ese gobierno, ese disparate de gobierno que hay en Corea del Norte? Pues bueno, no lo sé, honestamente. ¿Preguntas al respecto? ¿Esta cosa sí la habían visto alguna vez en su vida? Díganme que sí. ¿Qué es esa locura que está ahí? ¿Preguntas? No es el direccionamiento IP6, ¿cómo está? No, esto era también el proyecto OPTE. Era o sea, estaban trazados todos los puntos como estaban conectados. O sea, lo equivalente a hacer un tracer desde todos los lugares, o desde un punto único hacer un trazado de las rutas, ¿no? Entonces ese era el trazado de rutas, también formaba parte del proyecto OPTE. Eso se quedó hasta el 2011. Entonces eso permitía, o permite el proyecto OPTE, tú puedes tener una gráfica de tus rutas, una cosa así enmarañada. Si hasta el 2011 teníamos esa cosa que está ahí, a día de hoy realmente debe ser un tallerín inentendible, ¿no? Debería ser muchísimo más grande. Han pasado casi 10 años y si eso teníamos, porque había unos cuantos puntos considerados los principales, pero como ha crecido el Internet, hay muchos más. Entonces, a día de hoy debería ser mucho más grande, ¿no? Eso forma parte, ese mapa es interesante. Si no lo habían visto, pues bueno, les presento diagrama trazado de rutas a nivel mundial, los estudiantes de la maestría, el mapa. Saludos. Y esto es solo IPv4. Exactamente. IPv4 únicamente. Entonces, a día de hoy, debería ser mucho más grande porque también hay que considerar IPv6. Este es un mapa un poquito más, un mapa ficticio, ¿no? De cómo sería el mapa mundi. No se aprecia muy bien, no está una imagen enorme. Ahí está, pero cómo serían los continentes en base a los proveedores o los señores dueños de la tecnología, ¿no? Por aquí está Twitter. Twitter debería ser un país ahorita más grande. Facebook también un país mucho más grande, ¿no? Google debe ser un país mucho más grande.
Aquí hay países pequeños, IBM, Oracle, Cisco. Cisco sí se ha hecho más pequeño, se ha seguido haciendo más pequeño. Amazon debería estar mucho más grande, ha crecido muchísimo más. Adobe también no ha crecido mucho. El tema GNU Linux ha crecido muchísimo más, muchísimo más. ¿Por qué? Porque Android es un Linux modificado. Entonces, este es el Deep Web. El Deep Web también debe haber crecido más. Debe haber crecido más como separado, sí, del resto del mundo, pero debe haber crecido. Microsoft también ha bajado muchísimo. Apple ha crecido, en cambio. Entonces sería un poco el esquema medio chistoso del mapa ficticio, cómo sería el mapa mundi si tuviéramos ese tipo de cosas, ¿no? El océano de la interfaz. ¿No? Pregunta. Nada, hay que venirse. Este mapa, en cambio, es de las velocidades disponibles en los países. Nosotros estamos en el cuarto nivel de promedio de velocidad de acceso al Internet. No estamos tan mal, por así decirlo. Bueno, no, sí estamos mal, porque en esta ubicación que vienen desde los más lentos hasta los más rápidos, ¿no? Es cierto, más de 25 megabits, ahorita hay mucho más. En Estados Unidos hay muchísima velocidad. Estuve allá y realmente la velocidad no se compara en nada con lo que hay acá. Aquí ha mejorado, es cierto. Pero en su momento, creo que les comenté, yo estuve haciendo algo X y haciendo una descarga y yo dije, va a tardar un montón descargar como 100 y pico de gigas, ¿no? Solo me fui a dar un baño y cuando regresé ya había descargado los 120 y pico de gigas, ¿no? Entonces, allá fijo sobrepasé los 500 megas de velocidad, siendo exagerado. Entonces es una velocidad brutal. Si bien en Sudamérica, Uruguay maneja esas velocidades. Sí, realmente es de los pocos que tiene mejor servicio. Hay un cable que llega directo acá, que sale desde acá de la Florida. Entonces sí es el que mejor servicio tiene. Incluso, a pesar de que tenemos bastante penetración, por ejemplo, Venezuela, aparte de que hay tintes políticos ahí, ¿no? Pero sí ha degradado sus servicios. Hubieron algunas iniciativas buenas en Venezuela, pero lastimosamente ese gobierno se ha encargado de estatizar mucho las cosas, lastimosamente. Terminamos hablando de política, mezclando política, hay que ser objetivos en esto, pero es cierto, ha contribuido a que algunas cosas no se hagan bien y se vayan deteriorando, ¿no? Entonces, nosotros todavía, ventajosamente, y espero no suceda, todavía estamos en un nivel en que, bueno, es medianamente aceptable. Ahorita hay más, ¿no? Este creo que es una radiografía del 2013, entonces sí, estamos un poquito más acá. Creería que estamos entre los 17 y 20 gigas en promedio, 20 megas, perdón, en promedio, ¿no? Que es aceptable, pero no todo el mundo tiene, lastimosamente. Entonces, acá en Estados Unidos prácticamente todo el mundo tiene acceso, a pesar de que en las zonas rurales no haya buena conexión, pero tienes acceso a velocidades superiores a los 10 megas. Entonces, es una cosa realmente brutal. Y Europa tampoco no se escapa del tema, ¿no? Miren que Estados Unidos, a pesar de ser el centro de todo, no es que tenga altísimas velocidades en todos lados, bueno, en todos los lados hay. Pero, por ejemplo, Francia sí es un país que goza de una cosa espectacular del acceso al Internet, ¿no? Entonces, eso es un poco si se dan cuenta, lastimosamente, no entiendo por qué somos así, ¿no? El norte siempre sigue teniendo más privilegios que el centro-sur, ¿no? O sea, y pareciera mentira, ¿no? Pero pareciera, no que me pareciera chiste, pero todo siempre termina hablando al norte. Hasta la propia Tierra se encarga de llevar todo al norte. El polo magnético del norte es la base. Pero bueno, eso es un poco el tema sobre las velocidades. ¿Preguntas? Señores, están como que dormiditos. Hay otro mapa importante, interesante, que es una iniciativa hace algunos años, no sé si se mantiene, pero se trataba de hacer un mapeo. De hecho, hay un mapeo sobre el riesgo de quedarse sin internet, ¿no? Entonces, nosotros estamos, y creo que seguimos estando en este bajo riesgo de desconexión, porque no creo que suceda, esperemos. El norte sigue siendo el resistente a la desconexión, sigue siendo. O sea,
Y verán que, bueno, tampoco no es que todo es del norte, ¿no? Pero hay países que están, lo que les decía, ¿no? Brasil, Argentina, con todos sus problemas, siempre han sido de alguna u otra forma los que no nos dejan. Es como en un grupo de clases o de trabajo. O sea, si hay 5, siempre hay 1 o 2 que lastimosamente son los que hacen todo. Y ahí está el que se pone para la foto, está el que solamente copia la tarea, está el que lo imprime, está el que no hace nada, pero igual sale. Entonces, eso es un poco lo que a nosotros nos pasa también en Latinoamérica. Esa lastimosamente forma parte de nuestra cultura latina. Así somos bien, bueno. Entonces, hay estos países, ¿no? Colombia también. Colombia, bueno, porque tiene su acercamiento con el gobierno yanqui, que no es malo, porque lastimosamente no los dejan morir, pero tiene otras cosas medio negativas, ¿no? Entonces, lo importante es que, bueno, hay estos 2 países, bueno, Colombia ya también, ¿no? Estos 3 países que son los que empujan a Latinoamérica de alguna manera, ¿no? Y son los que hacen que, bueno, a ver, ¿qué pasa? No sé qué. Y no es porque ellos dicten las órdenes, ¿no? Sino que nosotros como que copiamos lo que ya se está haciendo en otros lados y imagínate. Pero eso es un poco la diferencia. Entendería que esta iniciativa se mantiene. Bueno, era un sitio web donde uno llenaba una petición y se sumaba a esa lucha virtual para que no dejar sin internet a los países más pobres. Y nosotros no quedamos sin internet. No sé si se mantendrá, pero creo que se mantiene. Supongo que han cambiado un poco el rumbo de cómo hacer las cosas, pero esa iniciativa es buena porque de alguna otra forma muestra lo que puede pasar. Y aquí están estos países que siempre están en conflicto, ¿no? Aquí en los Balcanes, en Europa, o en Eurasia, y bueno, pues aquí esta zona conflictiva en Medio Oriente, que debería estar un poquito más abajo, y bueno, África con sus países que tienen serios problemas, que esos ya sabemos cuáles son, entonces son los que se pueden quedar sin internet. Preguntas al respecto, jóvenes. Preguntas, jóvenes. Están con hambre. Recién salimos del desayuno y ya casi vamos a llegar al almuerzo. Preguntas, no hay preguntas. Sí, ya. Retomando el tema de los mapas, pues bueno, eso ya es una muestra de la expansión de ARPANET en los 70s. Solo a un año de haber aparecido, ya no solamente estaba Utah, UCLA, estas universidades acá, sino que ya se sumaron otras, ¿no? Que el Instituto Carnegie Mellon, el MIT, Harvard, entonces imagínense, ya había una red. Estimo yo que esas redes eran físicas, esos cableados, ¿no? Sí, estas son físicas. Realmente hay un mapa en el que se muestran ya las primeras conexiones satelitales, tipo radio. Pero eran físicas. Imagínense lo que es pasar un cable que recorra prácticamente las 2 costas, atraviese un país, ¿no? La costa este con la costa oeste. Es impresionante lo que pasaron en su momento, ¿no? Y la expansión del ARPANET en el año 82 ya ha crecido, ¿no? Vean, aquí hay un enlace satelital o radial, aquí debe decir, satélite, circuito satélite, ya con Londres, en el año 82 recién, ya se empiezan a incorporar, ¿no? Aquí hay un enlace satelital con Hawái, pero vean, la red ya en los Estados Unidos comienza a cambiar, ¿no? Ya comienza a crecer, la red de investigación se vuelve interesante y atractiva, y a modo como de juego quizás, ¿no? La gente, ya nos podemos conectar, te pueden ver un mail, puedo hacer esto, mira, estoy trabajando en esto, necesito los consejos de alguien en otra universidad. Eso es lo importante. Hay muchos centros de estudios conectados. Ya se pueden dar cuenta que aparece, ya hay cosas como Xerox incorporadas. Aquí empieza a haber un movimiento importante, ¿no? En esta zona que está ampliada, ¿no? Que es la zona de California. Es bastante interesante, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Que debería haber aquí. También hay una suerte de ciertas cosas de investigación, pero bueno, no sé. No estoy 100% metido en este tema educativo. No podría aseverar algo que no conozco. Sé que hay iniciativas de investigación, pero bueno, no sé qué tan bien. Honestamente no sé, y eso no es algo que no me compete opinar. ARPANET ya convirtiéndose en el Internet en el año 84.
Qué lindo el año que está acá, 82. Es un año bien chévere. Entonces, ARPANET ya empieza a convertirse en Internet en el 84. ¿No? Este es un mapa geográfico a junio 1 del 84. Estaba por cumplir 2 añitos. Entonces ya hay más nodos. Hay muchos más nodos en Estados Unidos, porque ahí es que empieza todo. ¿No? Vean, ya hay un afiliado internacional, Israel. Bueno, hay algunas cosas interesantes. Solo afiliado, porque conectado no debe haber estado. El primer backbone de Internet fue NSFNet, el National Science Foundations Network, que aparece ya en el año 92. Es una red, la Fundación de Ciencia Nacional, o sea, la red de la Fundación de Ciencia Nacional, que ya lo que cambió, desaparece ARPANET como tal, y aparece NSFNet, que era una organización que lo que buscaba era que se hiciera investigación y un montón de cosas y que hubiera beneficio para la humanidad, bla, bla, bla. Entonces hay un poco la unión, hay nodos que desaparecen porque se integran en uno solo, ya se empiezan a cambiar las conexiones, en fin, un montón de cosas. Son cosas que tienen que ver con lo que hemos venido hablando con el tema de telecomunicaciones, ¿no? Y ya en el 93, el Internet se volvió global. Nosotros no aparecemos, creería que sí deberíamos estar conectados. Este mapa hay que verlo, hay que hacer un zoom y hay que buscar más sobre el tema, ¿no? Pero ya nosotros deberíamos haber tenido algún enlace en sociedad de radio, es lo que creería. De hecho sí, porque Quanet aparece en el año 93. Entonces sí, ya que fue la primera empresa fuerte con el tema del Internet aquí en el país. Entonces vean, todo sale de los Estados Unidos. Una maraña inentendible de puntos y de cosas que hay aquí cableadas. Son enlaces satelitales, supondría, ya los primeros cableados submarinos, en fin, un montón de cosas. Y el epicentro de todo, Estados Unidos y Europa. Ahí está todo. ¿Preguntas? El cable que está más grueso. Edwin, le escucho lejos. El cable que está más grueso entre Estados Unidos y Europa. Sí, debería ser, supondría que es alguna conexión, o bien es un enlace de fibra, habría que revisar eso en lo que dice el mapa, o bien son enlaces satelitales. Creería yo que por allá va el tema satelital. Porque más bien estos sí deberían ser enlaces físicos. Posiblemente. Posiblemente. Estoy elucubrando, habría que revisar bien el mapa. Pero lo importante de todo esto resaltar es que vean, el epicentro de todo, de esta pandemia de hiperconexiones, sigue siendo Estados Unidos. Y lo sigue siendo a día de hoy. La privatización del backbone de Internet en el año 94, esto fue en la época de Bill Clinton, creo que estaba de presidente. Entiendo que ahí se privatizó todo el backbone, o sea, se separó lo que era público en esa época, toda la república se separó en varias cosas para que los servicios sean provistos por proveedores privados. Aquí viene un tema otra vez político que no me gusta hablar, pero que lastimosamente hay que tocar. Ahí es lo importante de recalcar, como les mencioné hace rato, lo importante de que cuando ciertas decisiones políticas, que claro, deben haber tenido su interés económico, ¿no? Pero a pesar de eso, cuando se dice, a ver, ya, esto público está tan grande que ya no lo podemos manejar nosotros solos, necesitamos que venga otra gente también capacitada y mucho más capacitada a ayudarnos o a cederles esto para que ellos lo manejen y sea más beneficioso, llegue a más gente en más puntos. Ahí sí creo que el tema de las privatizaciones son buenas. No lo que ocurre aquí en el país, lo que privatizan simplemente por llevarse la plata. No es por otra cosa. Permítanme un segundito, por favor, que no sé quién me está llamando, pero ya les dije que estoy ocupado y me siguen llamando.
Listo. No sé si gustan un receso, ya corté la llamada, no sé si gustan un receso, si están muy aburridos, si ya terminamos de golpe este tema. Díganme, los escucho, soy todo oído. De una vez. Creo que continuemos. ¿Qué sé yo? Sí, no hay problema, igual están que se duermen, no pasa nada, yo les entiendo. Sigamos. Bueno, esto es un poco, estos son los proveedores que son conocidos. Level 3 es un proveedor que ha llegado hasta Ecuador, está AT&T, entonces, etcétera, 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 etcétera. Y eso es lo bueno del... Díganme. Aún digo, el Level 3 aún llega aquí en Ecuador. Claro, aquí, y eso es un proveedor gringo. Ya, entonces, ¿quiénes controlan el Internet? De ley tienen que haber escuchado. El ARIN, el ICANN, y está LACNIC, por ejemplo. Ellos son los que controlan por sectores, es la verdad. Está el AFRINIC, el APNIC, Asian Pacific NIC, Network Internet Corporation. Entonces, está el ARIN, que es netamente en Estados Unidos. Son los que controlan el registro de las IPs, de los nombres. De ahí aparecen otras cosas como el ICANN, un montón de vainas. Aquí está el LACNIC, en Latinoamérica, que está en Bolivia. A pesar de que en Bolivia hay problemas de conexión, el centro de control de Sudamérica está en Bolivia. Pero bueno, aquí en Ecuador tenemos al NIC, que no está, y ya son organismos locales, ¿no? que se basan en las políticas que se dictan a nivel latinoamericano, ¿no? Está el NIC, que es el que controla el tema de los dominios y también el diccionamiento IP aquí en Ecuador. Preguntas, si las habían escuchado. Gracias, Edu. Sí las escucho. Estas son las fibras de internet que ya las hemos visto. Básicamente cómo están conectadas. Aquí estamos nosotros, Ecuador. Vean lo que les decía, esto que va a este lado, que ya no se alcanza a ver, hacia abajo hay algunos cablecitos que llegan directamente a Montevideo. Y de esos cablecitos salen a Buenos Aires. Entonces hay algunos cablecitos. Por eso Uruguay, a pesar de que, aparte de que es un país pequeño, tiene muy buena conexión de internet. Muy, muy, muy buena conexión de internet. Y hay precios bastante ¿Qué se diferencia con los colores? Supondría, le digo supondría porque no recuerdo, este mapa. Está en el sitio web de que les puse por ahí. Son los puntos de los que salen, los orígenes y qué velocidades tienen. Entonces, básicamente son las rutas que interconectan, qué puntos conectan, ¿no? Vean que de aquí de Fortaleza, en Brasil, este puntito que está aquí, hay puntos que conectan con África. Entonces, estoy segurísimo que son simplemente los indicadores de qué lugares son los que se conectan. Es ni más ni menos como una estación de metro. Entonces, uno puede tener varias vías. Lo que indica la una a la otra es que solamente de qué ruta va. Más que las velocidades, es más bien el indicador de qué lugar sale. Más que nada eso. Pregunta. Negativa, no hay pregunta. Bueno, este es un poco el tema de la evolución de las redes, que ya las hemos visto. Todo converge ahorita en IP. Los proveedores de servicios, las empresas, la telefonía, los datos, todo, absolutamente todo depende del protocolo IP. Sin el protocolo IP no somos nada, no servimos para nada. Pregunta. Preguntas. Chuta, ya seguro, ya los perdí. Evolución de las velocidades. Debí preparar algo para una dinámica para el día de hoy, pero bueno, sí me dormí y ya la culpa fue mía de que se durmiera. No, he perdido. Esto es un poco la evolución de las velocidades, los años 60, baudios, kilobaudios, kilobits, luego tenemos megabits, megabits, etc. Vamos a superar los terabits. Todavía estamos en los gigabits, pero ya hay indicios de que se empiezan a alcanzar, se alcanzó el terabit por segundo. Será una brutalidad transmitir. Estas son las transiciones sociales que ya las hemos vivido y que las estamos viviendo. Movimiento físico a telecomunicación. Sistemas analógicos a digital. Anchos de banda baja a anchos de banda alta. Anchos de banda alta. Nichos de mercado a mercados masivos. Sí, aunque siguen habiendo nichos de mercado. Eso no ha cambiado mucho, aunque el mercado es masivo. La mercadotecnia masiva a nichos de mercadotecnia. O sea, ahí
se interconectan, se entrelazan. Sistemas alámbricos a sistemas inalámbricos. Eso sí es verdad. Eso lo hemos vivido, lo estamos viviendo, lo vivimos completamente. Transiciones sociales, sistemas electrónicos a sistemas ópticos. Conmutación circuital a conmutación por paquetes, sistemas propietarios a sistemas abiertos. Eso sí es verdad. Aquí sí, no es porque yo sea full open source, pero ha cambiado muchísimo el tema a los sistemas abiertos. Tenemos medios de transmisión independientes a multimedia. Preguntas al respecto, jóvenes, ¿ya quieren irse? Ya nos vamos a ver. Hasta ahí nos quedamos con los temas. Ya hemos avanzado bastante. Que estamos hoy sábado. Verán que avancé lo que más pude porque entendería que el día de mañana posiblemente no tengamos clases. No me han contestado nada todavía, pero lo más probable es que no haya clase. Entonces, siendo así, pues bueno, con esto avanzamos. Quedaría lo único que hace falta por ver es calidad de servicio, que también lo tengo listo ahí. Si es que tenemos clases mañana, no hay problema, está listo para terminar con eso. Lo que sí es que me gustaría que nos pongamos de acuerdo. A ver, esta semana que viene, ya ahora sí serio, ya voy a tener listas las calificaciones, voy a tener listo el resto de cosas. Voy a subir unas pruebas, unas 4 pruebas más que tenemos que cubrir, unas actividades más, un par de trabajos más tienen que hacer. Y en caso de haber clases mañana, de pronto consideraría que sería bueno que demos este vistazo a estos programas de simulación, el de GPS, radio, el de radio, el de enlaces radio. Entonces, aunque este es un tema que sí lo quiero tocar completamente el siguiente viernes, ¿no? O sea, podremos hacer mañana un preámbulo, seguir con unas prácticas, mandarles unos trabajos de viernes a sábado, un par de cosas ahí muy elementales con radio base. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Más bien, si me escucharon, quisiera saber si están de acuerdo con esto que les he conversado ahora. Y nada. Y dejar el mismo viernes, sábado para continuar, sábado para revisar un poco los trabajitos que les mande, y continuar con algunas cosas, como prepararnos para el día domingo. Que hay mucha teoría, mucha cosa que revisar, y que de eso versa la prueba final. Más bien los escucho. No sé qué tal les parece esta propuesta hasta ahora. No, sí me parece interesante el hecho de hacer las prácticas, las simulaciones que ustedes estaban indicando, porque usted sabe de todas maneras, aunque no se pueden hacer en la vida real y todo, pero las simulaciones sí ayudan a entender un poco más el tema. Claro. Y respecto a lo de los temas faltantes, sí es bueno también igual tener una noción y conocer algo acerca un poco más. Claro que al momento, dice uno, de las pruebas y todo, no serían temas tan profundos, sino que obviamente No. así como se toman otras pruebas, que sean más y todo, hasta Sí. dice uno hasta... Está fácil. Sí, hasta ahora creo que tampoco las pruebas no han sido restrictivas, han sido lo más cercanas a la realidad, sobre todo lo que se les estaba dando, nada complicado. Va un poquito a subir el tono del tema en las 4 mini pruebas que hacen falta por ahí, pero nada del otro mundo, ¿no? Entonces, eso más que nada. Y la reunión estaba planificada para hoy 9:30 hasta las 11:15, así que estamos con el bien. Entonces, incluso traté de ser lo más rápido. A pesar de que todo esto sigue siendo súper aburrido y pesado. Pero bueno, ya nada, es lo que tenemos. Más bien, si tienen alguna otra pregunta. Hola. Las pruebas que hacen falta son de estas diapositivas que vimos ahorita. Claro, ya voy a subir. De hecho, ya lo subí en el otro, hasta donde estaba de la anterior sección. Faltaría esta que está acá y por ahí un par de pruebas, o sea, nada del otro mundo realmente, o sea, solamente revisar un poco lo que se habla en el material y con eso prepararse para las pruebas. Entonces, eso, no sé si tienen alguna otra pregunta al respecto, alguna otra duda, los escucho. Si gustan que de pronto también se toque alguna otra cosa en particular entre el viernes y sábado próximo, no sé. Los escucho.
hablen ahora, callen para siempre, o callen para siempre. Entonces, eso más que nada, jóvenes. Más que acotar de esto, pues quedaríamos ya lo único que es solamente una cuestión más superficial, QoS, y quedaríamos con la revisión de radio mobile, el GPS Simulator, esas cosas como para trabajar un poquito con este tema. Y ahí no sé, dudas, preguntas, estoy igual, como siempre les digo, a disposición. Y... Sí, una preguntita. Para hacer esas prácticas y todo, ¿nos puede pasar los links para ir descargando o son en línea? Los voy a subir ahí al Schoology, y los voy a subir al Schoology para que descarguen de ahí directamente los programas. No hay problema. Chévere, gracias. Sí, entonces, eso sería. Y con no sé. con el debido serial y crack del caso, pues, ¿no? No, eso no necesitan. No necesitan. Entonces, eso sería, si tienen alguna... Es más, si ustedes busquen y tienen alguna recomendación respecto a alguna herramienta, chévere. Es bienvenida. Entonces, eso más bien. Si no hay nada más que deseen opinar al respecto, les agradezco. Espero sigan guardando la cuarentena. Y bueno, espero que esto les sirva a la medida de lo posible para lo que están revisando, que les ayude en algo toda esta letanía que he tratado con ustedes. Y eso nada más, jóvenes. Si no hay nada más, pues les agradezco.